Buenas tardes, estimados hermanos y hermanas de la UNER. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este cuarto tema sobre y el culto verdadero. En esta oportunidad tengo el agrado de, junto a ustedes, de reflexionar sobre el verdadero culto que tenemos que dar a Dios, quien se ha donado en ese pequeño pan eucarístico. Pero antes de entrar de lleno a esta reflexión, quisiera que nos encomendemos a este Dios trinitario. Justamente el día de ayer estábamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, ese Dios uno, ese Dios trino, eh, que nos muestra su unidad para que cada uno de nosotros las acojamos dentro de nuestras familias y, por qué no decirlo, dentro de nuestras hermandades, dentro de nuestros grupos también, ¿no? Entonces quisiera iniciar esta pequeña charla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendarme a cada uno de ustedes, a mi persona, para que sea el mismo Dios quien en este momento ilumine cada una de nuestras mentes para que podamos entender y para que pueda darnos las palabras precisas para que Él pueda entrar en cada uno de nuestros corazones. Y juntos nos encomendamos a nuestra Madre María diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas de la UNER, mi nombre es, soy el seminarista Yair Pintado Neira. Estoy en mi año pastoral en la Catedral de Huancayo, ¿no? Y ahora está no solamente en la Catedral de Huancayo, sino compartiendo parroquia y comunidad también con lo que es la Inmaculada de Huancayo. Ambas son iglesias solidarias ya. Bien, queridos hermanos, quisiera compartirles este tema número 4 sobre el verdadero culto. El verdadero culto. Y justamente leyendo y reflexionando sobre este cuarto tema, me surgía una pregunta y yo quería comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es el real y verdadero culto a Dios? Pero para poder entender es precisamente es este culto, este verdadero culto a Dios, primero tendríamos que comenzar por la definición. ¿Qué es el culto? ¿Qué es el culto? En las religiones, el culto comprende una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones religiosas como forma de homenaje a una divinidad, una persona, un objeto, una característica divinas o sagradas, como puede ser un santo, una reliquia, como el día de ayer estábamos celebrando, por ejemplo, la Santísima Trinidad al Padre Eterno, ese culto que los huancaínos le rinden a esta sagrada imagen, ¿no? Un culto religioso, pues queridos hermanos, puede incluir siempre oraciones y plegarias y sacrificios como el ayuno. Aquí estamos hablando de una ascesis al mismo tiempo también, ¿no? Este culto, de igual forma, siempre va de la mano, como lo mencioné, de la ascesis. ¿Y qué es la ascesis? La ascesis es un conjunto de prácticas y hábitos que sigue el asceta, es decir, la persona que practica esta ascesis, para conseguir la perfección moral y espiritual. Es decir, para perfeccionarnos y para que a través de esta práctica espiritual y moral que la persona hace, el asceta, pueda acercarse cada día más a Dios, ¿no? Es el donarse o despojarse en totalidad a Dios. Pero cuando hablamos de esta ascesis, queridos hermanos, estamos hablando de dos tipos de ascesis, una ascesis pasiva y una ascesis activa. Más adelante, mediante vayamos avanzando en el tema, voy a explicar esta ascesis pasiva y activa que es muy interesante dentro de lo que es nuestro culto religioso. Ahora, en la actualidad podemos percibir que mucho se habla sobre las formas de culto a Dios, pero cabe la pregunta, ¿qué hay de fondo? ¿Importan más las formas que el fondo? ¿Será que el culto que Dios quiere que le rindamos sea aquel culto donde estemos muy serios y solemnes dentro del templo, pero al salir el resto de la semana nuestra vida
queda muy lejos de la santidad a la que hemos sido llamados. O quizá Dios espera de nosotros un continuo culto de alabanza y adoración, no tan solo dentro del templo hecho por hombres, sino en nuestro diario vivir. Porque nosotros somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo, entonces necesariamente tendríamos que escuchar directamente la voz de Dios. Y cabe resaltar, queridos hermanos, que esta situación del culto es muy compleja por el hecho de que muchas veces nosotros podemos ser personas muy fervorosas, personas que le llevamos velitas a una imagen, a la misma Eucaristía también, a rodearnos frente a Él, pero realmente aquí hay una pregunta: ¿qué hay de fondo? ¿Qué es lo que te motiva a ti como cristiano católico que eres, a poder acudir a esta sagrada Eucaristía, a esta sagrada imagen? Por eso es que mencionaba que como templos del Espíritu Santo que cada uno de nosotros somos, necesariamente lo primero que tenemos que hacer es escuchar directamente la voz de Dios, de ese Dios que te espera, pero que a la vez también te busca, que está esperándote como ese Padre amoroso con los brazos abiertos para que vengas a sus brazos. Ahora, queridos hermanos, escuchar la voz de Dios, como lo menciono dentro de esta introducción, es adentrarnos en su palabra. Y adentrarnos en su palabra, en el misterio del culto verdadero, es rendir culto. No es solamente poner unas velitas y ponernos en actitud de oración, la cual muchas veces incluso no la hacemos bien, ya que nos hemos acostumbrado a solo pedirle a Dios. Pero ¿cuál es nuestra ofrenda que nosotros le damos a Dios? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa con los fieles católicos? Y a veces nosotros también caemos en eso. Acudimos a la iglesia, nos arrodillamos frente al altar de Dios, pero ¿qué es lo único que nosotros solemos hacer? Pedirle a Dios: Dios, dame esto, Dios, quiero esto, Dios, otórgame esto. Pero cabe señalar que muchas veces solamente queremos hacer nuestra voluntad, pero si Dios quiere que hagamos su voluntad, nosotros no accedemos muchas veces. Estamos entendiendo, queridos hermanos, realmente ese misterio de Dios, el cual no es fácil de comprender por su misma omnipotencia. Si algo que estoy seguro es el hecho de que tenemos que buscar razones de nuestra fe, razones de mi culto hacia Dios, ya que no podemos hacer las cosas por hacerlas. ¿Cuál es la salida? Comprender el misterio de Dios desde lo ya revelado. Dios se ha revelado en su creación. Y ahí, en esa manifestación, nosotros tenemos que reconocerlo. Dios se ha revelado a través de los profetas. Y es ahí donde nosotros, a través de esa palabra de Dios, tenemos que reconocerlos. Y Dios se ha revelado en su Hijo único, Jesucristo. Y es donde, a través de este Hijo único, que es el mismo Dios, que también tenemos que reconocer la voz de Dios. Ahora, queridos hermanos, rendir culto a Dios es también caer en nuestra propia realidad, ofrecernos a Dios en totalidad, manifestarnos no de una manera hipócrita ante su presencia con un falso fervor que muchas veces huele solamente a vela. Tengamos cuidado, queridos hermanos, de mostrarnos muchas veces a Dios tan solo como unos sepulcros blanqueados. A Dios tenemos que presentarnos en totalidad. Tenemos que presentarnos tal y como somos, porque a veces vamos y nos arrodillamos frente al altar de Dios y pensamos que Él no nos conoce, pero sin embargo, Dios conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Ahora, queridos hermanos, escuchar a Dios también es mostrar un verdadero acto de fe que exige una respuesta. He aquí dos tipos de ascesis, lo que les mencionaba dentro de la introducción: la ascesis pasiva y la ascesis activa. ¿Cuál es la ascesis pasiva? La ascesis pasiva es, por ejemplo, a veces las enfermedades que nos dan a nosotros, por ejemplo, esta pandemia del coronavirus. Es una ascesis que nosotros le estamos llevando, pero tenemos que llevarla como tal, como una ofrenda agradable a Dios. La ascesis activa
La tesis activa es, por ejemplo, a veces el ayuno que yo quiero hacer, esa ofrenda agradable que quiero darle a Dios. Ahora, escuchar la voz de Dios, de igual forma, es escuchar su palabra, esa palabra que se encarna en el seno de nuestra Madre la Virgen María. Esa palabra es el camino, que es la verdad y que es la vida. Por eso, dentro de esta introducción menciono que escuchar la voz de Dios es escuchar la voz del Hijo único de Dios. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Para continuar con este tema, queridos hermanos, quisiera iluminar este cuarto tema con la palabra de Dios. Escuchemos. Del Evangelio según San Juan. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro de esta proclamación del Evangelio, queridos hermanos, vamos a dividirlo en 7 puntos muy resaltantes. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, que es nuestros padres dieron culto en este monte. Como lo vemos en nuestro tema, en ese folleto que ustedes también, queridos hermanos, tienen, vemos a esta actitud de estar de Jesús con la mujer samaritana. Vemos a una mujer que está inquieta, que no solamente está pensando en quién es este hombre, sino está pensando desde lo más íntimo que ella lleva en su corazón. Es el lugar en donde ellos ofrecían este culto, en donde ellos ofrecían su adoración. Es por eso que dentro de este punto es muy importante, queridos hermanos, este tema de la adoración, este tema del lugar señalado por esta mujer samaritana, no corresponde solamente a la adoración que ellos hacían, sino que hay una historia detrás de ellos, hay una herida que ellos llevan detrás de ellos, porque le mencionan al mismo Jesús, y lo vamos a ver en los demás puntos dentro de este lugar. Ustedes, nosotros rendimos culto en este lugar, aquí adoramos, pero ustedes en cambio adoran en el monte de Jerusalén. El que la mujer, queridos hermanos, samaritana, tenga 5 maridos, por ejemplo, tema que ya ha sido expuesto anteriormente, significa que los samaritanos tenían dioses, podríamos decirlo, importados por 5 grupos paganos: Babilonia, Cutá, Abá, Hamad y Sefarvaim. Estos eran los 5 maridos. No es que esta mujer samaritana haya correspondido a 5 personas, ¿no? Sino que estamos hablando de este grupo de Samaria, que justamente tenía dioses que eran importados por grupos que eran paganos, ¿no? Ahora, queridos hermanos, esta adoración, en primer lugar, tiene que corresponder a un acto de fe. Y ese acto de fe, queridos hermanos, tiene que ir de la mano de, en primer lugar, que tenemos que descubrir cada una de nuestras heridas. Esas heridas que nosotros tenemos, queridos hermanos, tienen que ser expuestas delante de Dios. Yo lo mencionaba dentro de esta introducción al principio.
que nosotros tenemos que presentarnos ante Dios tal y cuales somos, con nuestras heridas, con nuestras necesidades, con nuestras imperfecciones. No podemos ser indiferentes ante Dios, a nuestra realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la presentación de nosotros en este tiempo de pandemia? Nuestra presentación ante Dios en este tiempo de pandemia es presentarle a Dios las dificultades que yo estoy pasando en estos momentos. Y no solamente las dificultades que yo estoy pasando en estos momentos, sino la dificultad que está pasando mi prójimo. Recordemos que este acto de fe, el tener fe en Dios, no solamente es el creer en Dios. El tener fe en Dios es creer en Dios, creer en su creación, creer en mí mismo, creer en mi prójimo. Esa es la verdadera actitud de fe que nosotros tenemos que tener frente a Dios. Y esa actitud de fe tiene que llevarnos a una verdadera adoración ante Dios. Es decir, primero nosotros tenemos que descubrirnos ante Dios para que Dios pueda descubrirnos a cada uno de nosotros. Porque recordemos algo muy importante, que Dios respeta nuestra voluntad, Dios respeta nuestra libertad. Y si nosotros no nos damos a Dios o no nos despojamos ante Dios con nuestras debilidades, Dios no va a atentar contra eso. Ahora, dentro de este punto, queridos hermanos, entra la verdadera actitud de conversión. Recordemos que como cristianos católicos, nosotros estamos invitados a un camino de conversión. Y el camino de conversión, lo primero que te invita es a mostrarte como pecador que tú eres. Aquella persona, solo aquella persona que se muestra como una actitud de pecador, es una persona que está en el verdadero camino de poder convertirse. Es decir, nosotros tenemos que ser un consentimiento humilde. Nos asombramos llenos de agradecimiento porque repara nuestras fuerzas cansadas y nos fortalece para que seamos apoyo para el débil. Es decir, si nosotros nos mostramos, queridos hermanos, con esas debilidades que nosotros tenemos que también mostrar una actitud de humildad, una actitud de sencillez frente a Dios. Y así Dios nos va a dar las fuerzas para poder nosotros continuar. Ahora, esa actitud de conversión nos tiene que llevar de igual forma a una actitud reparadora. Solo desde la experiencia personal de haber sido reparados, estaremos en condición de sentir el deseo y la urgencia de reparar. Es decir, queridos hermanos, si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar el mundo, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Cambiar cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser reparadores de la Santísima Eucaristía y sobre todo ustedes de la UNER, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Es reparar cada una de nuestras vidas. Es decir, mostrarnos ante Dios tal y como somos, reparar nuestras vidas, reparar esas heridas que llevamos con tiempo para que Dios nos pueda dar fortaleza. Y una vez que nosotros estemos reparados, podamos reparar esta Eucaristía y podamos reparar aquellas heridas que nuestros hermanos también tienen. La verdadera fe es la que tiene como fuente a Cristo y por canal al magisterio de la Iglesia. Lo menciona el mismo Pablo VI en su audiencia del 8 de marzo de 1967. Ahora, queridos hermanos, esta actitud de fe también tiene que mostrarse en la acción, es decir, en nuestra vida práctica. Justamente al costado de esta diapositiva que estamos mostrándoles, queridos hermanos, les he puesto un cuadrito sobre la revelación que Dios tiene con nosotros. Es Dios que se revela al hombre, pero Dios no atenta contra la libertad del hombre. El hombre tiene fe, el hombre de por sí, de por naturaleza, él cree, pero Dios se da en totalidad al hombre para que sea el hombre quien al acoger esta gracia
pueda ir hacia Dios. Es decir, Dios desciende hacia el hombre ante esa fe que él tiene y le da su gracia, se da a sí mismo, y al mostrar esa gracia, esa revelación de Dios, el hombre acude hacia Dios. Y esa es la verdadera actitud que nosotros tenemos que tener ante Dios. Si Dios nos revela su palabra, si Dios nos revela a su Hijo querido, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que corresponder a ese amor de Dios. ¿Cómo? Yendo hacia el Padre, en totalidad, todo tuyo, Señor. En el segundo punto, queridos hermanos, estamos hablando sobre el créeme, mujer. Hablábamos sobre esta actitud que nosotros tenemos que tener, queridos hermanos, esa actitud de fe que tiene que llevarme a la adoración. Pero para que este acto de fe tenga que llevarme a la adoración, algo muy importante que tenemos que hacer es creerle a Dios. La fe verdadera conlleva la aceptación de Jesús por parte del que cree. No podemos adorar a alguien, a alguien en el que nosotros no creemos. Nosotros podemos mostrar verdadero amor solo si conocemos a esta persona a la cual nosotros tenemos que amar. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, yo no tengo fe o yo no comienzo a ser cristiano simplemente porque digo, quiero ser ante la sociedad, por decirlo así, diferente. No, nosotros comenzamos a ser realmente cristianos por un verdadero encuentro que nosotros tenemos con Dios. Contarles solamente una pequeña experiencia. Por ejemplo, ¿cómo es los inicios de mi vida de seminarista? Para yo poder estar en este camino de Dios, yo primero he tenido que descubrir la vocación que Dios me ha dado a mi vida. Pero antes de eso, ¿qué es lo que ha pasado? Un conocimiento muy íntimo, un encuentro muy íntimo con Dios. Recuerdo un retiro y todavía me acuerdo de la fecha del 22 de noviembre del 2008, cuando tenía todavía 17 años. Justamente me invitan a un retiro de 3 días. Yo acudo a este retiro y bueno, para mí fue sorpresa porque los primeros días era totalmente aburrido para mí, ¿no? Pero después de interiorizar todas aquellas acciones que yo había hecho en mi vida, recuerdo en ese momento que después de confesarme, llevaron a un salón y las luces apagadas. Nos dijeron, recuerdo, arrodíense, todos nos arrodillamos y prendieron en ese momento las luces una vez de estar todos arrodillados. Y lo primero que recuerdo ver al frente es ver una custodia frente mío y un pedacito de pan que brillaba al fondo. Es algo que al contarlo todavía me emociona porque recuerdo cuando lo vi a este Jesús, Dios, Jesús mismo se mostró a mi persona, ¿no? Y desde ese momento recuerdo que acudí inmediatamente donde el sacerdote y le dije, ¿sabes qué, padre? He descubierto el verdadero camino que Dios me está mostrando. Dios, Jesús, me está pidiendo que yo lo siga. No fue una decisión inmediata, sino que fue todo un proceso. Pero en ese momento lo único que yo logré descubrir es que yo era pecador, que yo necesitaba convertirme, que yo necesitaba reparar aquellas heridas que durante esos 16 años de vida había tenido y llevaba dentro de mi corazón. Recuerdo que esta actitud, este encuentro que yo tuve con Jesús Eucaristía, después de terminar el retiro, ¿qué es lo que hice? Tomé un taxi, llegué a mi casa y es algo que yo así nomás no lo hubiera podido hacer, pero fue Dios quien me permitió
permitió reparar mis heridas, y fue Dios quien me dio esa fortaleza para yo poder hacer esta actitud de perdón. Recuerdo que a la primera que encontré fue a mi mamá. Corrí con una rosita en la mano que me habían regalado y la abracé. Y le dije, mamá, perdóname por todas aquellas acciones que yo he hecho contra ti, por no haber sido un buen hijo, por no haber sido un buen compañero durante toda esta vida de acompañamiento. Y ese encuentro de Dios para poder llegar a este día con la Eucaristía fue un largo proceso, lo digo porque todo comenzó cuando yo tenía 11 años. 11 años y logré descubrirlo recién a Jesús Eucaristía cuando tenía 17 años. Entonces, si algo que tengo seguridad es de lo siguiente, de que para que Dios nos dé la fortaleza de poder pedir perdón, por ejemplo, a otras personas, primero nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Ahora, queridos hermanos, como lo menciona este mismo texto también, evadirse sin cuestionar a fondo ese sufrimiento que le oprime en soledad. Es decir, no podemos evadir aquellas situaciones que nosotros, queridos hermanos, estamos pasando en nuestra vida. Tenemos, y vuelvo a insistir, tenemos que mostrarnos tal y como somos delante de Dios. Solo así Dios podrá acercarse a nuestras vidas. Todos somos buscadores sinceros de Dios. La fe le precede al encuentro que llena de alegría y sorpresa y sorprende nuestras vidas. Es que es así. Para poder tener un encuentro con Dios, tenemos que tener primero una actitud de fe, de poder creer en esa, por ejemplo, en esa Eucaristía que está dentro de esa custodia, de poder creer que ese pequeño pan no solamente es un pan, sino que es el mismo Jesucristo. Y eso es la deficiencia que pasa dentro de nuestra Iglesia Católica. Tenemos frente a Jesús sacramentado, pero sin embargo, no creemos en totalidad que Dios está ahí. Pasamos algo por alarde simplemente. El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este amor. Como le contaba dentro de mi experiencia, está abierto de modo profundo y concreto al amor al prójimo. Esta actitud nace ante todo de la conciencia de que el Señor nos ama, nos perdona, incluso nos sirve. Se inclina a lavar los pies de los apóstoles y se entrega a sí mismo en la cruz para traer a la humanidad al amor de Dios. Tal y lo que pasó dentro de mi experiencia para poder continuar con este camino. Primero tuve que reconocerme como pecador. Una vez que me reconocí como pecador, creí en Jesús Eucaristía. Y fue Jesús Eucaristía quien perdonó todas mis culpas, todos mis pecados. Y fue este Jesús Eucaristía quien me dijo, puedes continuar por este camino. Y me invitó a este verdadero camino, que es verdad y es vida. En el tercer punto, queridos hermanos, a uno que no conocéis y a uno que conocemos. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, es presencia real del que es la palabra de Dios. Necesitamos necesariamente acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, conocer al Dios que queremos adorar, porque el encuentro con Jesús en las Escrituras precisamente nos lleva a esa Eucaristía. Es decir, es esta palabra de Dios que es encarnada y es esta palabra de Dios quien se dona a cada uno de nosotros y que ha querido quedarse en ese pedacito de pan para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer después de creer en Él? Conocerlo. Es por eso que es importante que nosotros como católicos que somos, tenemos que buscar razones de nuestra fe. Queridos hermanos, no podemos creer por creer. Por ejemplo, si nosotros veneramos a una imagen, tenemos que saber por qué veneramos a esta imagen. Si nosotros adoramos a Dios, tenemos que buscar esa razón, por qué es lo que me motiva a mí poder adorar a Dios. Es decir, tenemos que conocer en totalidad a este Dios. Si nosotros conocemos a este verdadero Dios,
También tenemos que dejarnos conocer por Dios. Ahora, dentro de lo que es la búsqueda, no solamente es el que nosotros busquemos a Dios, sino que también es la actitud de que Dios nos busca a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? Dejarnos encontrar por Dios. En nuestro cuarto punto, en espíritu y verdad. Se acerca la hora. El se acerca la hora nos remite a creer en el enviado. El que acepta lo que yo digo y cree en el que me ha enviado, tiene la vida eterna, ha pasado de la muerte a la vida. Precisamente, queridos hermanos, en el trasfondo nos invita a detenernos en pasar la actitud de infidelidad a la actitud de fe ante el Hijo del Hombre. Es decir, este se acerca a la hora, es abandonarme en Dios, es dejar todos mis pecados pasados para que cada uno de nosotros, queridos hermanos, podamos acudir a la presencia de Dios, morir a nuestra vida para vivir en Cristo. Para todo encuentro con Cristo hay un momento buscado, elegido y preparado. Y es que eso es la actitud del convertido, que primero nosotros buscamos a Dios, pero a la vez Dios también nos busca a cada uno de nosotros. Después de habernos encontrado Dios, Dios elige cuál es nuestra verdadera vocación. Y una vez que hayamos elegido nuestra verdadera vocación, Dios prepara nuestro camino. Pero prepara nuestro camino si nosotros nos dejamos realmente conducir por el amor de Dios. Marías, que ya os vais acostumbrando a adivinar lo que da grata compañía al amado, ¿verdad que en medio de esas muchedumbres que llenan el templo están sintiendo solo a Jesús? Es decir, cuando nosotros estamos frente a Dios, nosotros simplemente tenemos que adorarlo y mirarlo a Dios. Que hay bullas y disturbios a nuestros costados, eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Que tenemos a ese Jesús que me está invitando a un verdadero camino de conversión, que me está invitando a poder reparar mi vida, que me está invitando a ser cada día más fuerte. Continuamos. Sé que va, en espíritu y verdad. No hemos de confundir la adoración en espíritu y en verdad como supresión del punto exterior. Aquí, justamente, queridos hermanos, hay algo muy delicado, se podría decir de cierta forma, ¿no? Es lo que pasa. A veces nosotros pensamos que esa actitud que nosotros tenemos, que tenemos frente a Dios, esa actitud de adoración, que es en espíritu y verdad, muchas veces tiene que suprimir, por ejemplo, el culto exterior. Y justamente no tiene que ser así, porque siempre tienen que ir, siempre ambas entrelazadas. Es decir, ese culto que yo le doy a Dios interiormente tiene que también manifestarse en el culto exterior que yo tengo que hacer. Esa actitud de fe. La fe siempre tiene que ir de la mano de ¿qué? De las obras. Y las obras también tienen que ir de la mano con la misma fe. Es decir, no pueden ir divididas. Es por ello que los verdaderos adoradores en espíritu y verdad son los que conocen a su Dios, aquellos que acogen su vida y su misericordia, la liberación y la salud que les revela y comunica. Solo queda responder a la iniciativa divina mediante la fe y la gratitud ante ese don que Dios ha puesto en ti. Somos dichosos, queridos hermanos, porque nosotros justamente esta fe se nos ha donado el día de nuestro bautismo. Y esta fe que se nos ha dado en el día de nuestro bautismo, nosotros tenemos que manifestarla en espíritu y verdad interiormente, pero no solamente interiormente, sino también en el culto exterior que nosotros tenemos que manifestar, no solamente a Dios, sino también
a nuestro prójimo. Realmente debería ser un verdadero culto a Dios que se manifieste también en nuestro prójimo. Los mandamientos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Yo tengo fe en Dios, sí, pero esta fe tiene que manifestarse en las obras para con mi prójimo. En nuestro punto número 6, sé que va a venir. Justamente esta frase sí, o respuesta de la mujer samaritana a mí, de manera particular, sí me llama la atención, porque justamente menciona lo siguiente: que Jesús despierta la esperanza de esta mujer, porque en definitiva el verdadero culto a Dios es la vida de cada hombre o mujer. Cuando venga Él nos lo dirá todo. Es una esperanza que no es solo personal, sino comunitaria, que nos invita a esperar y confiar por y con otros, a renovar nuestra mente a la luz de la verdad de Cristo. Y justamente cuando leía este documento, este tema de la esperanza a mí se me llama bastante la atención, porque el sé que va a venir. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, en nuestro contexto? Estamos viviendo una pandemia, un virus que podríamos decirlo de cierta manera no nos deja en paz, no nos deja tranquilo. ¿Cuánto tiempo de cuarentena llevamos? Prácticamente 3 meses. Y justamente esta pandemia, este largo tiempo, a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos ha hecho hacer? Nos ha hecho a muchos, nos ha hecho perder la esperanza. La esperanza de que pareciera que esta situación cada día se complica más y nunca va a pasar. Y justamente lo mismo pasaba con el pueblo judío y con este pueblo de los samaritanos, que esperaban a un Mesías, a un Salvador. Eran tantos años, pero ¿qué es lo que ellos no perdían? No perdían de vista la esperanza de que iba a llegar el Mesías. Iba a llegar el Mesías a sus vidas, ¿para qué? Para que pueda salvarlos. De hecho, que más adelante en los relatos bíblicos, cuando Jesús se aparece en esta revelación, esta espera, para ellos es una libertad de la opresión del pueblo romano que ellos esperaban, ¿no? Pero sin embargo, la libertad que Dios quería mostrar, o el mismo Jesucristo quería mostrar a este pueblo, era poder liberarlos de las ataduras del pecado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer durante este tiempo? Justamente no perder la fe y la esperanza. Tenemos a un Dios que está viendo por cada uno de nosotros. Tenemos a un Dios que no es ajeno a lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos a un Dios que está ahí con cada uno de nosotros, que a pesar de que nosotros nos sentimos abandonados, Él está ahí con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios alarga más el tiempo, permite que este tiempo se alargue más. ¿Por qué? Porque todavía no tomamos conciencia del camino que nosotros estamos recorriendo. ¿Cuántos de nosotros realmente nos estamos dando cuenta de nuestra vida pecaminosa que tenemos? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos siguiendo ese verdadero camino de conversión? ¿Qué es lo que pasa, queridos hermanos? Por ejemplo, en el contexto, por ejemplo, de aquí, de nuestro querido Huancayo, las personas, por ejemplo, están andando como si nada hubiera, como si todo estuviera normal, ¿eh? ¿Qué es lo que más le importa en este momento a las personas? El tema económico. Que sin economía, hermano, no podemos alimentarnos. Sí, de hecho, pero ¿de qué nos sirve muchas veces, queridos hermanos, tener dinero si nosotros no tenemos salud? Y ahora la pregunta está en el que nosotros realmente estamos tomando conciencia
del tiempo que estamos viviendo? Estamos esperando una curación, una sanación, al igual que esta samaritana que esperaba a este Mesías, sí, pero este esperar tiene que ser una espera en un verdadero camino de conversión. Entonces estamos invitados a qué? A poder abrir los ojos, queridos hermanos, abrir los ojos de nuestro interior para poder realmente ver esta realidad que nos está aquejando a cada uno de nosotros. Ahora, San Manuel mencionaba, con fe viva, esa que toca a Cristo, la que llega hasta su corazón. Si con fe viva nos llegáramos al sagrario, ¿cómo nos sumergeríamos en aquel mar de luz, de amor, de vida que brota de aquel corazón? ¿Cómo se curarían todas nuestras dolencias? ¿Cómo gozaríamos de salud inalterable? ¿Cómo obtendríamos mucho más de lo que pedimos y esperamos? Pero nos hacen falta aquella humildad que lo teme todo de sí y aquella confianza que lo espera todo de él. Y con esa frase me quedo. Nos hace tanta falta aquella humildad que lo teme todo de sí y aquella confianza que lo espera todo de él. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero el hombre lamentablemente no deja su orgullo de lado. Y por último punto, queridos hermanos, soy yo el que habla contigo. En este punto, justamente me hacía recordar también, cuando lo reflexionaba, ese momento de encuentro con Dios que yo tuve. Ese momento en el que Dios se mostró ante mi persona y justamente casi fueron estas palabras que Dios me dijo cuando yo estaba arrodillado frente a Él. Soy yo el que te voy a perdonar. Soy yo el que te está invitando a este verdadero camino de conversión. Soy yo el que no te está reprochando tus pecados. Soy yo el Mesías, el Hijo de Dios, el que te invita a ser mi discípulo. Y me imaginaba también la actitud de esta mujer samaritana, después de haber conversado del tema de la adoración, del culto, del lugar, después de haber conversado de esa agua viva, dame de beber de esta agua, después de haber conversado, después de haber habido todo este diálogo, que Jesús le mencione, soy yo el que habla contigo. ¿Qué mencionaba la mujer samaritana? Estamos justamente nosotros esperando a ese Mesías, pero sin embargo Jesús en ese momento le dijo, soy yo, el Mesías. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer en ese momento? Porque si algo que estoy seguro es que el encuentro que nosotros tenemos con Jesús es único. Cada uno de nosotros vivimos un encuentro único con Dios. Jesús se autopresenta, soy yo. Jesús se revela a sí mismo como la verdad que conduce al Padre para adorarlo en el Espíritu. Es decir, si nosotros conocemos a Jesús, Eucaristía, por ende, conocemos al mismo Dios Padre y a este mismo Dios Espíritu. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener como actitud? Una actitud de verdadera adoración. Y lo digo desde mi misma experiencia. Por ejemplo, yo conozco a este Jesús que yo estoy siguiendo. Dejarlo, particularmente para mí, es difícil. No es igual. Aquella persona que logra conocer realmente a Jesús, se le es difícil poder desviarse de su camino. El más delicado regalo del corazón de Jesús a los hombres es la Eucaristía. Jesús se ha donado en esa Eucaristía y nosotros tenemos que conocerlo, nosotros tenemos que creerle, nosotros tenemos que tener una verdadera actitud de fe frente a este Jesús Eucaristía. La samaritana ya ha sido restaurada. Hay un encuentro con el enviado quien la despierta para acoger la verdad, para que se apropie del don que ella ha recibido, el don de la fe, el cual nosotros también lo tenemos. Y si nosotros tenemos ese don de fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos que este don de fe, hacerlo obra. A nosotros también Cristo nos dice, soy yo el que habla contigo. Y nos lo dice diariamente. Si algo que siempre les menciono a veces a algunos hermanos, ese palpitar de nuestro corazón, pum, 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 siempre que va, son los toques que Jesús siempre da a cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que lo dejemos entrar en nuestras vidas, para que dejemos renovar, para que dejemos restaurar nuestras vidas. Pero para poder ser curados, restaurados y sanados, es lo primero que tenemos que hacer, reconocernos como pecadores y como personas que necesitamos de Dios. No se disponen a oírlo con humildad, sinceridad, generosidad y constancia. Esta frase pasa en lo siguiente, ¿no? A veces nosotros pedimos una multitud de cosas a Dios y queremos que Dios a veces actúe en nuestras vidas, pero sin embargo a veces a una petición Dios demora en poder acceder a esa petición que nosotros le pedimos. Pero sin embargo, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios? Dios se da a conocer, sí, pero nosotros, ¿qué es lo que le damos a conocer de nuestra voluntad a Dios mediante nuestras peticiones? Hasta ahí, queridos hermanos, estos 7 puntos acerca de este encuentro que Dios tiene con la samaritana de Jesús, ¿no? Como compromiso dentro de este tema es el siguiente. Junto con las estrategias del falso culto a la juventud y a la apariencia, hoy se promueve una espiritualidad sin Dios, una afectividad sin comunidad y sin compromiso con los que sufren, un miedo a los pobres vistos como seres peligrosos y una serie de ofertas que pretenden hacernos creer un futuro paradisíaco que siempre se postergará para más adelante. Es decir, nosotros creemos en un Dios trino y en ese Dios trino nos tiene que ir dirigida nuestra adoración. Es decir, no podemos creer en Dios, pero sin embargo actuar como si Dios no existiera. Compromiso personal. Busca espacio de oración en el que puedas responderte cómo vives la presencia de Dios. ¿Qué te dice Dios sobre tu vida? ¿Te enseña a discernir la apariencia de la realidad? El encuentro comunitario con el Dios vivo te permite compartir la vida, celebrar, cantar, confesarle como Señor y dador de vida. Por ejemplo, en estos momentos de pandemia que nosotros estamos teniendo, ¿realmente estamos siendo adoradores de Dios? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Compromiso grupal. Ofrecer a la comunidad parroquial un espacio de encuentro de adoración eucarística animada y sosegada. De hecho, que ahorita los templos no están abiertos, pero sin embargo, el culto siempre tenemos que llevarlo desde nuestro corazón, desde nuestro interior. ¿Qué es lo que mencionaba San Agustín? Yo te buscaba afuera, pero nunca me di cuenta que tú estabas dentro de mí. Si Dios está dentro de nosotros mismos, tenemos que adorarle. Y si Dios está dentro de nosotros, por ende, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos templos de Dios. Y como templos de Dios, hemos de cuidarnos. Terminamos este tema, queridos hermanos, sobre el culto, con la siguiente oración, lo cual a cada uno de ustedes les invito a poder hacerla desde nuestro interior. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre Inmaculada, que yo viva creyendo y que yo crea viviendo la vida que en silencio da tu Jesús en el sagrario. Y juntos nos vamos a dirigir a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, agradecerles a cada uno de ustedes por este tiempo que me han podido brindar para poder
reflexionar junto a ustedes este tema sobre el culto. Realmente creo que toda reflexión que uno hace, lo hace desde su vida. Que cada uno de ustedes tenga una bendecida tarde y una dulce noche. Muchas gracias. Permiso.